Hola, ¿cómo andan? En la clase de hoy vamos a meternos un poquitito a ver América Latina, eh, una entidad muy heterogénea que tiene algunos denominadores comunes. ¿M? En general, las condiciones histórico-particulares que tiene América Latina, con sus casos nacionales muy diferentes, o por lo menos posibles de agrupar, pero sin considerar que se puede hablar de una América Latina unificada en términos de condiciones históricas y de historias nacionales. Lo que vamos a ver es una entidad con sus particularidades, donde los actores que surgen en cada uno de los casos, los comportamientos sociales que se van dando en los procesos históricos, dieron lugar a formas distintas de comprender la realidad latinoamericana, sobre todo en comparación con la realidad del proceso europeo, ¿no? Entonces, para empezar, vamos a identificar lo que serían estos procesos comunes, eh, y una característica que va a ir definiendo la historia de América Latina, que tiene que ver con cómo se va dando un escenario de mayor desigualdad con relación a lo que va a ir ocurriendo en Europa, sobre todo después de la Revolución Industrial, y pobreza, ¿no? Es decir, fenómenos vinculados y absolutamente característicos de la realidad latinoamericana, ¿no? Sin, en primer lugar, lo que vemos es que uno de los denominadores comunes tiene que ver con los procesos independentistas, ¿no? Es decir, a partir del descubrimiento de América y colapsado, digamos, el imperio español en América Latina, se van a ir dando de manera, digamos, encadenada en cada uno de los países las distintas guerras por la independencia, ¿no? Por liberarse del pacto colonial hispánico y encarar procesos de institucionalización y de organización como estados nacionales independientes. Precisamente esa lucha por la reorganización post-independentista y lo que sería la construcción de los estados nacionales tiene que ver con esto que decíamos recién. Un modelo de inserción a la economía mundial, este va a ser un tema fundamental que después lo vamos a ver cuando encaremos algunas teorías del desarrollo en América Latina. Ese modelo de inserción a la economía mundial, con distintos grados de, si se quiere, desarrollo industrial en los distintos países latinoamericanos, se va a dar a partir de un primer modelo agroexportador, con concentración de la propiedad de la tierra y por tanto de la renta. Es decir, el modelo exportador, con mayor o menor desarrollo de un incipiente sector industrial en algunos países, va a ser la característica fundamental, ¿no?, de los países latinoamericanos. Esto de vincularse al mercado mundial a partir de un modelo en general exportador de materias primas. El Estado va a ocupar un rol central. En América Latina, los procesos, en todo caso, de desarrollo industrial van a ser en general liderados por el Estado, ¿no? El Estado va a ocupar un rol importante en el desarrollo de los países latinoamericanos. El modelo de sustitución de importaciones, los flujos de inversión extranjera directa, es decir, procesos de apertura económica, proyectos neodesarrollistas, va a ser, digamos, en todos los países de América Latina el gran interrogante acerca de cómo lograr procesos de desarrollo, ¿no? ¿Cuál debería ser el rol del Estado? ¿Hasta qué punto va a ser conveniente abrir económicamente a los países? ¿Cuál va a ser los efectos? ¿Cuáles van a ser los impactos de una inversión extranjera directa sin algún tipo de control sobre el capital financiero? Eh, ¿Cuáles van a ser los obstáculos del desarrollo económico de nuestros países? Es decir, esas preguntas, a partir de la organización de los estados nacionales, van a ser las preguntas que van a atravesar las problemáticas
acerca de los obstáculos del desarrollo en América Latina. Y por supuesto, la cuestión de qué tipo de capitalismo se va imponiendo en América Latina, desde la mirada modernizante o de la modernización, desde la mirada de las teorías del desarrollo latinoamericano, y también desde la mirada de la teoría de la dependencia, ¿no? Un poco vamos, esto que veníamos diciendo recién, esos denominadores comunes, de alguna manera van a ser leídos, interpretados o explicados a partir de estas tres teorías, digamos, ¿no? O tres maneras de entender el desarrollo en América Latina. Vamos a empezar entonces por lo que sería la mirada de la teoría de la modernización, ¿no? Esta teoría de la modernización, cuyo representante principal, digamos, es Gino Germani. No sé si lo sabrán, pero Gino Germani ha sido un sociólogo importantísimo en la historia de la disciplina en Argentina y en América Latina. Fue un poco el promotor, el creador de la carrera de sociología a mediados del siglo XX en la Universidad de Buenos Aires. De hecho, hoy hay un prestigioso instituto que lleva su nombre, Instituto de Investigaciones Gino Germani. Bueno, él va a ser no solamente el que introduce la sociología en Argentina, el que crea la carrera, sino que va a ser el que representa lo que va a ser la teoría hegemónica de la época, que es la teoría de la modernización. Esta teoría lo que hace es analizar la realidad latinoamericana sobre la base de lo que fueron los procesos europeos. De alguna manera, lo que dice la teoría de la modernización es que siguiendo o cumpliendo o reproduciendo las etapas que marcaron el proceso de desarrollo de los países europeos, América Latina debería llegar a los mismos resultados, digamos, ¿no? Es decir, esta mirada lo que hace es adoptar un proceso, si se quiere, un proceso similar a lo que ocurre en Europa, partiendo de la idea de que el desarrollo es un proceso lineal, es un proceso evolutivo, que lo que hace es saltar de sociedades tradicionales a sociedades modernas, ¿no? Es decir, la modernización visualiza estos procesos como el salto de las sociedades tradicionales a las sociedades modernas, ¿no? Hay como una mirada, si se quiere, muy centrada, si quieren, en esta idea de progreso, ¿no? En esta idea de que si cumplimos determinadas etapas, si cumplimos determinadas fases, vamos a lograr ese supuesto desarrollo que lograron los países europeos. Entonces, la historia es la misma, es simplemente seguir por el mismo sendero por el que transitaron los países europeos. Una mirada que va a tener sus cuestionamientos, que va a tener sus críticas, ¿no? Después lo vamos a ir viendo. Por ahora, vamos a tratar de caracterizar muy brevemente, muy esquemáticamente, los puntos principales, ¿no?, de esta teoría de la modernización, que, como dijimos, va a ser una teoría hegemónica. Primero, va a ser una teoría hegemónica referenciada en la sociología estadounidense, principalmente, y va a ser hegemónica, es decir, va a ser el paradigma, digamos, el paradigma de la ciencia normal sociológica del desarrollo, por lo menos hasta los años 60, ¿no? Vamos a hablar de 20 años de hegemonía disciplinaria, digamos. Lo que plantea entonces la teoría de la modernización es que ese proceso, ese salto de las sociedades tradicionales a las sociedades modernas, es un proceso de secularización. La modernización implica avanzar a lo largo de un proceso de secularización. ¿Y qué quiere decir secularización? Bueno, cuando hablamos de secularización, lo que se está planteando es algo así como una idea opuesta a la idea de, si quieren, lo sagrado, a la idea de lo que sería un orden religioso, un orden que responde a determinada mirada sacra o sagrada. Un poco esto que planteaba Weber cuando Weber decía que la modernidad o la modernización era un poco el desencanto del mundo, ¿no? Esto de
un mundo que de estar ordenado a partir de una verdad revelada, el mundo empezaba a ordenarse a partir de la racionalidad, a partir de la organización humana, a partir de la construcción de organizaciones como el Estado Nacional, como la empresa capitalista. Es decir, por secularización, básicamente lo que entendemos es un proceso de racionalización, si quieren, en términos de Weber. Ahora, ¿qué implica ese proceso, ¿no? de ir construyendo un orden social a partir de la racionalidad, ¿no? Implica, básicamente, como dijimos, un desencantamiento de lo que en otra época eran la comunidad o de lo que eran las pequeñas sociedades, ¿m? A partir de tres grandes cambios estructurales, ¿no? Secularización implica, desde esta mirada general que dijimos, que es un poco abandonar el vínculo con lo sagrado, el vínculo con lo religioso, implica tres cambios estructurales fundamentales. En primer lugar, tiene que ver con un cambio en la acción social, ¿no? Es decir, de actuar a partir de acciones prescriptivas, es decir, acciones que son aquellas que el orden social nos lleva a realizar, pasar a elegir nuestras propias acciones, ¿no? Esto que decíamos recién, ¿no? A partir de la razón, a partir de la racionalidad, el individuo moderno, en todo caso, decide cómo actuar o decide qué tipo de acción llevar adelante. Entonces se va como emancipando, ¿no? Como diría Kant, ¿no? Este tema de que la modernidad, de alguna manera, es un proceso emancipador que nos permite abandonar, abandonar la sensación de ser seres infantiles que no tienen capacidad de pensar, digamos. Bueno, esa acción social abandona las prescripciones, en general prescripciones que tienen que ver con lo que la autoridad dice que hay que hacer, que tiene que ver con los mandatos, que tiene que ver con las acciones tradicionales, si quieren, que ya están naturalizadas en una sociedad, a partir de acciones selectivas. El individuo es fundamentalmente alguien que elige lo que quiere hacer, ¿no? La idea de racionalidad acá es muy fuerte. Es decir, establecer qué quiero hacer para lograr los fines que yo mismo me propongo lograr. Entonces, por un lado, estamos hablando de un cambio en las acciones sociales, de acciones prescriptivas, de mandatos sociales, digamos, se pasaría a acciones electivas. El individuo elige cómo actuar. El segundo cambio, que es importante, es la actitud frente al cambio. Es decir, cómo las sociedades, en lugar de ver el cambio como una amenaza, ver al cambio como algo que pone en riesgo a la historia, que pone en riesgo a la costumbre, que amenaza las tradiciones. Es decir, el sujeto moderno, ¿no? El sujeto moderno acepta el cambio, ¿no? Se abre al cambio, llega a desear el cambio, y el cambio llega a ser finalmente, y en la etapa más avanzada de la modernización, como podríamos hablar de lo que sería el mundo de hoy, el cambio pasa a ser algo permanente, ¿no? Es decir, uno se desprende de cualquier atadura, ¿no? Y por ahí, de manera irreflexiva o no, uno vive en permanente proceso de cambio, digamos, ¿no? Es decir, el cambio no solamente uno lo acepta, sino que en la etapa actual de un capitalismo mucho más evolucionado, si quieren, llamémosle posmoderno, pareciera que no podemos vivir si no cambiamos, digamos, ¿no? Entonces, la idea esta de aceptar y de no resistir los cambios es una idea muy moderna, ¿no? De hecho, la modernidad implica básicamente un cambio cultural, ¿no? Un cambio que el sujeto asume y reclama, ¿no? Sacarse las ataduras, emanciparse para tomar sus propias decisiones, para decidir cómo acumular riqueza, para decidir en qué invertir esa riqueza, para decidir un orden institucional basado en la razón, ¿no? Tiene que ver con todo el movimiento filosófico, económico, social y político que justamente se da como inicio del pensamiento moderno. Y el otro cambio, que como ustedes ven va absolutamente atado a estos dos que acabamos de mencionar, tiene que ver con esto que decíamos recién, ¿no? Es decir,
el surgimiento de estructuras diferenciadas, de instituciones diferenciadas para llevar a cabo distintas funciones que en la etapa tradicional, en general, eran funciones que llevaba adelante la familia, que llevaba adelante la iglesia. Es decir, se pasa de estructuras poco diferenciadas, que por ahí se trataba de funciones concentradas en algunos pequeños ámbitos institucionales, la familia, la iglesia, a estructuras muy diferenciadas, ¿no? Es decir, aparece esta idea de los roles institucionales, los patrones de acción, ¿no? Aparece un ordenamiento institucional que tiene funciones específicas, ¿no? La educación pasará a ser una función que irá cumpliendo el Estado o no, pero con instituciones específicamente dedicadas a la educación. Es decir, tiene que ver con la construcción institucional del orden moderno, de la vida moderna, digamos. Hay valores compartidos, pero también hay valores que tienen que ver con una sociedad de individuos, ¿no? Con una sociedad de individuos racionales. Entonces, repetimos, los tres grandes cambios estructurales que supone la teoría de la modernización para explicar ese proceso de secularización son estos tres que acabamos de decir. Un cambio en la acción social, de las acciones prescriptivas a las acciones selectivas, ¿no? O electivas. La apertura al cambio, esto de predisponerse y ver en el cambio algo positivo, algo que es bueno, algo que nos permite justamente liberarnos de determinadas ataduras tradicionales, y el cambio del orden institucional, es decir, de instituciones relativamente diferenciadas o hasta diríamos con funciones concentradas, a el surgimiento de instituciones bien diferenciadas y con funciones bien específicas. ¿Cuáles serían? Recién lo que nosotros decimos fue entonces caracterizar los cambios, los tres grandes cambios que supone la secularización. ¿Cuáles son los impactos? Es decir, ¿qué consecuencias va a tener ese proceso de secularización? ¿Qué requerimientos, qué implicancias va a tener en la vida social la secularización? Bueno, claramente en la personalidad y en las relaciones sociales se van a ver impactadas por estos cambios, ¿no? Es decir, va a haber requisitos funcionales para que esos cambios no conduzcan o no terminen en lo que Durkheim llamaría anomia, ¿no? Es decir, justamente un autor como Durkheim que vimos, ¿qué analiza? Analiza una Europa, y concretamente una Francia que está viviendo un periodo de anomia, de descomposición o de debilitamiento del lazo social o de ruptura del lazo social. Para Durkheim ese proceso llevaba a una anomia temporal, porque justamente tenía que ver con esto que están planteando los teóricos de la modernización, que en gran medida toman muchas de las reflexiones de Durkheim, a partir de esta idea, ¿no? De que los cambios en la sociedad requieren inmediatamente soluciones que permitan recuperar esa funcionalidad que permite mantener al todo social, ¿no? Es decir, no, es inconcebible la idea de que el cambio termine destruyendo lo social. Hay una crisis, porque hay que recomponer el lazo social, y esa necesidad de recomponer el lazo social, de recomponer el todo, de volver a la integridad de lo social, requiere encontrar justamente lo que planteaba Durkheim, ¿no? Requiere encontrar esas nuevas formas en que se manifiesta el lazo social. Es decir, si aparecen nuevas instituciones, si hay nuevas formas si hay libertad para elegir las acciones, si el cambio es aceptado, hay que encontrar nuevos patrones de institucionalización. Aparecen roles, aparecen lo que Parsons llamaría las variables patrones, es decir, bueno, ¿qué es lo que la sociedad debe asegurar? ¿Qué funciones, qué imperativos funcionales deben asegurarse para que esos cambios, esa modernización, ese proceso de secularización, no termine debilitando y destruyendo al todo social? Aparece
una necesidad de socialización, ¿no? Es decir, si no es más la Iglesia la que nos socializa, la que nos integra como individuos a la sociedad, ¿no? Es decir, esos procesos que vimos cuando leímos a Berger y Luckmann, si necesariamente alguien se tiene que ocupar de que esa socialización, ese intento de lograr que la vida social sea internalizada por los individuos que se incorporan a la vida social, hace falta tener bien en claro quiénes van a cumplir esa función, lo que a su vez va a determinar tipos de personalidad muy distintos. Esto de si hay un cambio de sociedad, si dejamos de ser una sociedad tradicional para ser una sociedad moderna basada en las acciones racionales de individuos autónomos, de individuos libres, claramente hay como una emancipación de esa conciencia grupal o de esa conciencia colectiva que planteaba Durkheim, ¿no? ¿Se acuerdan? Ese salto de una solidaridad mecánica a una solidaridad orgánica en donde lo que importa es coordinar y acordar contractualmente acciones individuales, ¿no? A diferencia de lo que ocurría antes, en donde esos problemas estaban resueltos por estas instituciones que ya tenían definido por tradición cómo debíamos actuar en sociedad. Bueno, claramente el salto de una sociedad tradicional a una sociedad moderna genera todos estos desacomodamientos en términos grupales, en términos de personalidad, en términos sociales, a partir de estos tres cambios que dijimos que implicaba la secularización. Entonces, necesariamente tiene que haber, lo conceptualizamos un poquitito mejor, tiene que haber una integración normativa, es decir, hay que volver a encontrar esa integración normativa que es la que permitiría, desde esta mirada, si se quiere, funcionalista, esta idea tiene una mirada muy funcionalista, esta cuestión de la modernización. Es decir, hay que volver a encontrar la clave para la integración normativa de lo social, ¿no? Es decir, la sociedad es, básicamente, desde esta mirada, un orden normativo. Claramente hay que desarrollar, en el marco de lo que supone la posición o la manera de entender la ciencia, ¿no? En la época en que se plantea este proceso de secularización, hay que replantear el conocimiento científico de lo social, de la técnica, de la economía. Es decir, este proceso de modernización, creo que lo vimos cuando hablamos del episteme, de la ciencia moderna, lo vimos claramente porque tiene que ver con lo que veníamos de decir recién, con una fragmentación del conocimiento científico en distintos ámbitos de conocimiento. Acuérdense cuando hablamos de cómo de la episteme clásica, que era si se quiere, una suerte de... El conocimiento científico era como un desprendimiento del conocimiento filosófico, digamos. ¿Sí? Había como una episteme totalizadora en la etapa clásica. La edad moderna se caracteriza por lo contrario. Hay una fragmentación del conocimiento en distintos ámbitos disciplinares, digamos, ¿no? Los sistemas de estratificación también se modifican porque la modernización y la posibilidad de acceder a determinados puestos laborales, de completar trayectorias educativas, de obtener títulos, qué sé yo, que son efectos de la industrialización, ¿no? Un desarrollo que es necesario e imprescindible para pensar la modernización, porque la modernización es básicamente un proceso centrado en la economía, ¿no? Los sistemas de estratificación en teoría, se empiezan a transformar en sistemas más abiertos, más cambiantes, ¿no? Empieza a haber, supuestamente, y desde la teoría, empieza a haber procesos de movilización dentro de la estructura social, ¿no? Esto que vimos en las clases anteriores. La organización política va a ser una consecuencia de esto, ¿no? El surgimiento del Estado. Weber, piensen en Weber, la idea esta de el Estado como organización racional, como organización que
gestiona de manera monopólica los recursos vinculados al orden político, ¿no? Tanto los recursos represivos como los recursos administrativos y materiales. Se organizan las formas de participación política, aparecen los partidos, es decir, aparecen estas instituciones inexistentes en las sociedades tradicionales, que son las encargadas de llevar adelante estas distintas acciones y estas distintas actividades que forman parte del orden institucional moderno, esta idea del contrato social, esta idea de la representatividad, es decir, cuestiones típicamente modernas, ¿no? Y obviamente la organización familiar también va a ser impactada por la secularización, ¿no? Es decir, no va a ser la familia el único agente de socialización, sí va a ser el primero, como vimos. Acá hay un aspecto central, ¿no? que Germani lo plantea en el texto, ¿no? Es decir, más allá del proceso de modernización, más allá del cambio de acciones, más allá de la apertura al cambio, más allá del surgimiento de una institucionalidad diferenciada y específica para llevar a cabo determinadas funciones, la familia va a seguir siendo un ámbito importante, un ámbito que se sostiene, un ámbito que se mantiene. Él lo va a llamar una suerte de limitante funcional, es decir, las funciones de un proceso de secularización no van a llevarse puesta a la familia, es decir, la familia va a seguir desempeñando un rol primario, un rol básico en la socialización, y de alguna manera eso de ser una limitante funcional implicaría justamente eso, ¿no? Un límite a lo que significa todo este proceso, ¿no? Es decir, esa célula, ¿no? Ese ámbito inicial, ese ámbito primario de socialización primaria, va a ser como un invariante, si lo quieren poner en términos antropológicos, digamos, ¿no? Es una invariante estructural. Eso va a cambiar, pero va a seguir cumpliendo una función, un requisito funcional que no puede que no puede desconocerse. Entonces vamos a ver lo que estamos hablando, lo vamos a ver ahora en una tabla. Sí, cuando yo digo lo vamos a ver, es una manera de decir, porque lamentablemente no tengo manera de mostrar, o por lo menos no encontré la manera de que ustedes puedan mirar conmigo la tabla. En todo caso, seguramente los compañeros van a ayudar a que mientras ustedes están escuchando esta clase, a través de los PPT se puedan ver algunos gráficos y algunas figuras que hicimos para acompañar esta charlita. La idea ahora es mostrarles a ustedes cómo ese proceso que se va a dar en Europa, que supuestamente la modernización apuntaría a imitarlo, ¿no? Vamos a ver cómo en general aparecen algunas diferencias que después van a ser centrales para empezar a construir otras miradas críticas de la modernización, ¿no? Entonces, lo que vamos a decir primero es respecto del desarrollo económico, ¿no? El desarrollo económico va a implicar básicamente el paso de una sociedad tradicional a una sociedad moderna en los términos que lo planteamos recién. Entonces, Europa, ¿qué ocurre en Europa? ¿Cómo se ve este proceso en Europa? ¿O qué implica este proceso en Europa? Bueno, el crecimiento europeo es un crecimiento básicamente autosostenido a partir de la Revolución Industrial, por supuesto que con indicadores sociales absolutamente negativos y crecientemente negativos, por lo menos en el primer siglo, digamos. Va a haber un crecimiento autosostenido, una diversificación e integración productiva, y de alguna manera, como diría Kuznets, por ejemplo, va a haber, después de momentos de desigualdad insoportables, va a haber como una distribución del ingreso más igualitaria, ¿no? Es decir, lo que dicen los teóricos del desarrollo, lo que dicen los teóricos del crecimiento, en las primeras etapas del capitalismo, van a decir que después de una etapa de desigualdad extrema o de desigualdad considerable, más o menos después de la Primera Guerra Mundial, se van a vivir procesos de
una distribución del ingreso más equitativa, más igualitaria, cosa que en algún punto fue así, hasta los años 80, digamos. Digamos que más o menos hasta los años 80 del siglo XX se caracterizó por una mejora de los indicadores socioeconómicos, muy ligadas al surgimiento del estado de bienestar, ¿no? Claramente el Estado fue un actor que a partir de la posguerra, y sobre todo a partir de la posguerra, enderezó o recuperó o frenó esa curva de desigualdad que hasta la Primera Guerra se había hecho muy visible en Europa. Así que en ese sentido, a partir de los años 80, nuevamente el capitalismo va a mostrar una desmejora de la igualdad. Trabajos que han sido analizados en textos como el de Piketty, como el de Milanovic, ¿no? Pero básicamente uno podría decir que ha habido un crecimiento, una acumulación sostenida, hasta por lo menos hasta las crisis, hasta las grandes crisis, que se percibe en Europa, ¿no? Mientras que en América Latina esos procesos han sido procesos bloqueados, procesos poco dinámicos de cambio, ha habido factores que estabilizaron o incluso terminaron bloqueando el desarrollo económico, ¿no? Aspectos que los van a ver aquellos que van a cuestionar la mirada de la teoría de la modernización, ¿no? Es decir, ¿qué realidad particular o qué procesos se dieron en América Latina como para que eso que ocurrió en Europa, esa modalidad sostenida y de mejora gradual y paulatina de la distribución del ingreso en Europa, no se haya dado de la misma manera en América Latina, ¿no? ¿Qué pasó con el desarrollo político? Fíjense que esto no es casual, ¿no? Nosotros hablamos primero de desarrollo económico porque la modernización de alguna manera subordina lo que hoy sería un desarrollo multidimensional. La modernización subordina el desarrollo político, la modernización social a una modernización económica primeramente. Hay las variables económicas son casi determinantes para avanzar en esos procesos en el desarrollo de otras dimensiones de la vida humana, como serían la dimensión política y la dimensión social, digamos, ¿no? La dimensión microsocial, si quieren. Entonces, no es un orden casual, digamos, ¿no? El desarrollo económico es el aspecto central para la teoría de la modernización. Todo lo demás es posible a partir del desarrollo económico y van a ver, no sé si por qué, pero van a ver cómo en América Latina eso va a ser bien contrastante con lo que ocurrió en Europa. Por lo menos lo vamos a plantear para que ustedes por lo menos tengan esa primera mirada, ¿no? En el caso de Europa aparece un Estado, ¿no? Los Estados-nación, sobre todo los Estados modernos, aparecen con capacidades de integración y de mantenimiento del orden, tienen un grado considerable de participación social a lo largo de un proceso de ¿qué? Un proceso de luchas políticas, luchas sociales, ¿no? Arranquemos si quieren, con los procesos, sobre todo revolucionarios, en donde las monarquías, primero en Inglaterra, después en Francia, las monarquías empiezan a ceder poder frente al ascenso de las burguesías, digamos, y eso después va a traducirse en el marco de sociedades que están en procesos de ser liberales y de abandonar la dominación monárquica. Eso va a tener consecuencias en términos de desarrollo y de desarrollo de demandas políticas de participación y después, por supuesto, de sufragio, ¿no? En la etapa por la construcción de ciudadanía, ¿no? Mientras que en América Latina se va a dar un proceso inverso, también producto de nuestras propias realidades, en donde el desarrollo político, las movilizaciones políticas, las demandas de participación, los derechos políticos, se van a dar aún incluso sin un desarrollo industrial considerable, digamos. Es decir, va a haber
cierta construcción de una ciudadanía política que no necesariamente se corresponde con un desarrollo equivalente en términos económicos. Y esa va a ser una particularidad en América Latina. No necesariamente una particularidad, un desvío, como dirían los modernizadores, no necesariamente una realidad patológica, sino que a partir de la propia realidad de los procesos de América Latina va a haber una activación y una organización de actores políticos, tal vez que surgen prematuramente si uno necesariamente supedita al desarrollo político al desarrollo económico. ¿Mm? Es decir, en América Latina no se habría dado si se quiere, ese proceso gradual de construcción de ciudadanía que plantea Marshall, por ejemplo, en donde a los derechos económicos le siguen los derechos políticos. Es decir, no se respeta esa linealidad de la que habla Marshall, en donde los derechos políticos son posteriores a haber logrado derechos fundamentalmente económicos, sino que en América Latina, producto de la realidad latinoamericana, la activación y el surgimiento de actores políticos organizados que disputan la distribución de la riqueza, se ha dado con fuerza, insisto, con independencia de haber logrado desarrollos económicos equivalentes a los europeos. Mientras que la modernización social también va a tener algunas diferencias, ¿no? En el caso de Europa vamos a tener sociedades movilizadas, demandantes de derechos sociales, civiles y políticos, esto que les decía recién, esta linealidad marshalliana, si quieren. Va a haber cambios demográficos, va a haber migraciones, campo-ciudad, cambios en la estructura familiar, en la estructura nuclear de las familias. Va a haber reducción de las diferencias, de la estratificación, de las desigualdades propias de la estratificación social en los momentos de mayor mejora en la distribución del ingreso. Eso se va a notar. Inclusive va a haber diferencias entre regiones geográficas. Bueno, no podemos decir lo mismo de América Latina. Es decir, uno va a ver que hay expansión de los sectores medios, de los sectores medio urbanos, de las clases medio urbanas. Va a haber un acceso a la participación y a cierto consumo, lo cual en el caso de las clases medias urbanas, esa participación en el consumo, esto de poder participar, sobre todo durante la primera mitad del siglo XX, en el caso de Argentina, va a haber sectores medio urbanos que van a acceder a bienes de consumo, van a acceder a estudios universitarios, van a poder ser profesionales. En el marco de una clase medio urbana que tiene acceso a bienes y que de alguna manera, si se quiere, a partir de un cierto derrame, pueden mantener ciertos niveles de consumo, eso va a hacer que los sectores medio urbanos no demanden el tipo de participación política que sí empiezan a demandar las clases medias en Europa, digamos, ¿no? Es decir, después lo vamos a mencionar cuando veamos el surgimiento de las clases sociales, como en el caso de los sectores medio urbanos, su posibilidad de acceder a bienes de consumo va a hacer que las demandas políticas o las demandas de participación política o incluso las demandas por mayor industrialización no van a tener la fuerza que tienen en Europa, digamos, ¿no? Entonces, digamos, lo que podemos ver es que en el caso de América Latina, y sobre todo siempre teniendo en cuenta estas diferencias de clase, la modernización y el desarrollo político se van a dar sin que haya un desarrollo económico en paralelo. Nosotros vamos a ver que aparecen partidos políticos fuertes, desde la ley del sufragio universal para acá. Vamos a ver que va a haber una clase media asociada a cierto proceso de modernización. Vamos a ser un país, en términos de modernización de la infraestructura, vamos a ser un país moderno. Argentina en el primer centenario era un país
moderno, un país con un PBI interesante a partir de su modelo primario exportador, un país en donde el hijo de una familia obrera de repente podía recibirse de profesional universitario. Es decir, todo eso que nos caracterizó como un país con una alta movilidad social ascendente, se va a dar realmente en un país ciertamente desigual, pero en un país que todavía no estaba desarrollado económicamente. Era un país primario exportador, pero no había alcanzado ese nivel de industrialización que habían alcanzado los países europeos y que eran la base de la teoría de la modernización, ¿no? Como para decir por dónde había que ir para sumarnos al lote de las naciones modernas, que eran todas industriales. El vínculo entre ese centro industrial y entre la Latinoamérica exportadora de materias primas va a ser un punto interesante que van a tomar después, de manera crítica y de manera analítica, las otras teorías más cuestionadoras de la visión modernizante. Entonces, frente a esta idea, ¿no?, de que la modernización social y la modernización política que se dio en América Latina no fue consecuencia del desarrollo económico, ahí van a aparecer teorías como la teoría de la dependencia, sobre todo, en algún punto la teoría del desarrollo latinoamericano, ¿no?, de la heterogeneidad estructural y de las teorías de la CEPAL, van a poner la mirada, van a poner atención en estos aspectos que no son o que no condicen con la forma en que el proceso se dio en los países europeos. Digamos. Vamos entonces a marcar algunos de estos cuestionamientos que se fueron dando en América Latina, ¿no? En primer lugar, hay una teoría alternativa de la modernización, ¿no?, que va a ser un poco la que dará origen al llamado pensamiento estructuralista latinoamericano y del desarrollismo latinoamericano, que es lo que se conoce como las teorías cepalinas, ¿no?, las teorías de la CEPAL. Básicamente, el ojo de esta teoría va a estar puesto en esa relación entre, digamos, el centro y la periferia, esa relación entre el mundo industrializado y el mundo primario exportador, digamos, en lo que sería la división internacional del trabajo, la división internacional de la economía, en donde los países industriales altamente demandantes de materias primas van a obligar a que los países de América Latina, que son justamente proveedores de materias primas, resuelvan esa necesidad a partir de un intercambio que va a terminar siendo desfavorable. Es decir, la CEPAL se va a dar cuenta que el intercambio de materias primas por productos industriales va gradualmente a ser siempre favorable a los países que son capaces de exportar industria, digamos. Si lo quieren poner en términos sencillos, es decir, una bolsa de trigo cada vez va a valer menos en relación con lo que vale un producto industrial. ¿No? Algo que agrega valor, digamos, ¿no? Problemas que hoy siguen existiendo, problemas que hoy siguen siendo los problemas de las economías latinoamericanas, esto de necesidad de agregarle valor a los productos primarios y no exportar solamente el producto como materia prima, ¿no? Bueno, ese mismo problema todavía es un problema fundamental para tratar de superar esos límites al desarrollo que tienen las economías latinoamericanas. Entonces, el deterioro de los términos del intercambio, esto de que un producto importado vale más que una materia prima que exportamos, es esa manera en que los países industriales nos imponen un determinado rol de abastecedores de materia prima en el mercado mundial, va a llevar a la CEPAL a justamente desarrollar la teoría del deterioro de los términos del intercambio, lo que va a dar lugar a plantear la necesidad de sustituir importaciones, es decir, definir qué productos podemos dejar de importar para producirlos nosotros y de esa manera evitar un despilfarro de divisas a partir de pagar los productos industriales que solamente podemos importar, ¿no? ¿Se entiende un poco la idea? Se va a cuestionar también
las ideas económicas sobre las que se apoya la teoría de la modernización, que es un poco esta idea neoclásica, ¿no? De que el comercio mundial en torno a las ventajas comparativas es lo que tiene que hacer, es lo que tiene que hacer que los estados decidan qué conviene producir y qué conviene vender, digamos, ¿no? La famosa tesis ricardiana, digamos, ¿no? De que si yo produzco un producto barato y producir un producto B me sale caro, por ahí me conviene vender mi producto barato, es decir, aprovechar lo competitivo que soy para venderle al mundo lo que a mí me cuesta poco producir, y en todo caso comprar lo que a mí me cuesta mucho producir. Bueno, eso es lo que finalmente va a terminar ocurriendo con este deterioro de los términos del intercambio, ¿no? Las ventajas comparativas entre dos países a la hora del intercambio termina favoreciendo a aquel que puede vender más caro sus productos, ¿no? y, que, y que con sus productos puede comprar más productos que me vende el otro país, digamos, ¿no? Que es lo que define la tesis del deterioro de los términos del intercambio. Un tema que se va a poner en el tapete también es la famosa esta heterogeneidad estructural, ¿no? Que va a ser un poco el inicio de todos estos cuestionamientos, ¿no? Es decir, las economías latinoamericanas van a mostrarse en términos productivos muy desequilibradas, ¿no? Es decir, sectores que, a diferencia de lo que pasaba en Europa, que iban creciendo acompasadamente, inclusive necesitándose mutuamente, sobre todo el campo con la industria, se profundizan los desequilibrios productivos, el progreso técnico tiene que ver con esto, las empresas transnacionales, el rol que llevan adelante las empresas transnacionales en los esquemas centro-periferia. ¿Por qué? Porque son empresas que en general reenvían las divisas a sus casas de origen. Entonces no hay posibilidad de que el país pueda invertir dólares en la industrialización, ¿no? Es lo que después va a llevar a la cuestión esta de la restricción externa, que es lo que todavía sigue pasando acá. Si tenemos una economía tan desequilibrada entre el sector primario y el sector industrial, que el sector primario provee divisas que no terminan de ser suficientes para que el sector industrial crezca y termine siendo y termine equilibrando ese predominio que tiene la producción primario exportadora, digamos, ¿no? Es decir, a medida que la economía industrial crece, necesita más dólares, y esa cantidad de dólares que necesita a veces supera lo que produce el campo y lo que el campo necesita en términos de rentabilidad. Un poco la base de los grandes conflictos en los que estamos hoy día, ¿no? Entre el campo y la industria. Es decir, son conflictos estructurales que a veces se exacerban en función de las crisis de deuda, la situación de economía bimonetaria que tiene la Argentina. Entonces, la restricción externa, esto de que llega un momento en donde no tenemos los dólares que precisamos, producto de que somos economías desequilibradas porque el campo genera muchos dólares, pero la industria no, porque para poder generar valor en productos industriales que sean exportables hay que invertir. Y el único sector que puede aportar las divisas para producir crecimiento industrial hoy todavía sigue siendo el campo. Entonces, ese es un problema, ¿no? El desequilibrio estructural de la economía argentina sigue siendo un problema. Esto ya Pinto, un economista ya en los 70, advirtió sobre este tema, ¿no? Que sigue siendo el tema. Aparece la idea de dependencia, ¿no? Como una variable exógena, en el sentido, no solamente en el sentido de una dependencia respecto de un país que nos hace ver su dominación imperial o militar, sino que tiene que ver con una dependencia estructural, una dependencia económica respecto de lo que el centro tiene y las capacidades que tienen las economías industriales y centrales respecto de las pocas capacidades que tienen las economías como las nuestras. Es decir, esa dependencia que tiene que ver con depender de los productos que podemos importar nosotros para consumir, productos que no producimos y que solamente los podemos comprar
con las divisas que generan nuestros productos primarios, esa dependencia desigual entre exportación de materias primas e importación de productos industriales, a su vez se consolida, se afianza, se fortalece, porque también es una dependencia facilitada por las alianzas de los grupos dominantes locales. Es decir, no es una dependencia no querida, sino que es una dependencia que le conviene a los sectores dominantes, que son los que exportan las materias primas a los países centrales. Nada muy distinto a lo que está ocurriendo hoy. Es decir, un país como la Argentina, sobre todo un país como la Argentina, en donde hay tanta resistencia a un proyecto de industrialización, tiene que ver todavía con el dominio, con la dominación que ejerce un sector primario exportador, que es el principal productor de divisas en la economía argentina, ¿no? Entonces, digamos, por decirlo sencillamente, a esos sectores no les conviene un país industrial, porque se supone que un país industrial que logre equilibrar su estructura productiva le termina restándole poder a este sector que hoy puede definir determinadas políticas económicas. Fíjense lo que está pasando con la cuestión de la escasez de divisas, ¿no? Es decir, estas presiones devaluatorias, estas presiones para estas decisiones de no liquidar las exportaciones, tratando de presionar a un gobierno que está necesitado de divisas, tiene que ver con la capacidad política que tiene un sector que todavía sigue siendo el sector predominante en la economía argentina. Es cierto, hay sectores que han crecido, que han ganado capacidad de valorizar exportaciones o de exportar valor agregado, pero en términos políticos, en términos de poder político, los actores o los sectores vinculados a la producción agropecuaria y a la exportación, ¿no? Estas alianzas de los actores o del complejo agrario exportador en la Argentina, siguen siendo muy fuertes, ¿no? En términos de influencia sobre las decisiones en materia económica. Entonces, la dependencia tiene que ver con una dependencia estructural que se lee hacia adentro como una alianza de sectores entre los grupos locales y los grupos internacionales, ¿no? Es una alianza de intereses. La dependencia explica entonces el subdesarrollo de América Latina como si fuera una contraparte necesaria del desarrollo. Es decir, los países centrales se desarrollan a partir de que hay cierta dependencia estructural consolidada en la relación que tienen con los países que están para exportar las materias primas que ellos necesitan, digamos, ¿sí? Esto no lo estamos planteando necesariamente en términos conspirativos. Lo que estamos diciendo es que esa trama de intereses se transforma en una trama estructural de dependencia en donde ambos intereses se benefician a partir de ese esquema. A mí me conviene que vos solamente exportes materia prima, si son baratas mejor, porque vos sos un país como la Argentina, es un país muy competitivo en términos de producción de materia prima. Me conviene entonces que vos a buen precio me vendas materias primas y que me compres a mí los productos industriales que vos necesitas y que no podés producir porque no te dan las divisas para hacerlo, digamos, ¿no? Más allá de que en una etapa de sustitución de importaciones podés ir desarrollando alguna industria, pero llega un momento en donde la necesidad de divisas y la necesidad de generar conocimiento científico y tecnológico para ir más allá en tu frontera productiva, digamos, para correr esa frontera productiva, no te lo permite hacer, digamos, ¿no? Entonces, no tiene que ver con una mirada conspirativa, sino que tiene que ver con una mirada real sobre una alianza de intereses, ¿no? Entre los países centrales y los países como los nuestros. Entonces, ¿qué propone la teoría de la dependencia en base a esto que dijimos? Bueno, el desarrollo hay que analizarlo de manera integrada, no solamente prestando atención a este sendero que propone la teoría de la modernización, sino viendo cómo se determina esa dependencia estructural, analizando las alianzas de intereses entre los grupos locales y los grupos internacionales, cómo se da esa vinculación entre países centrales y países periféricos, cómo se produce
en términos históricos esta integración al mercado mundial, es decir, cómo después de independizarnos de España, en un proceso de luchas civiles y de organización nacional y de constitución de un país, cómo los actores que empiezan a ser aquellos actores, aquella oligarquía que en términos de clase después vamos a ver, se termina de conformar por el hecho de que adquieren propiedad, grandes extensiones de tierra y que ven que la posibilidad es justamente dedicarse a criar ganado y a sembrar y cosechar granos, y que ahí está el producto a través del cual pueden abastecer una demanda de los países industriales que, producto de su industrialización, compran la materia prima y los alimentos que necesitan, ¿no? Insisto, si bien en situaciones distintas, con una realidad diferente, algunas cosas todavía son parte del problema, ¿no? que se está intentando resolver. Este tema de que el mundo precisa alimentos y que nosotros por ahora somos países que estamos para eso, para vender alimentos, cuando en realidad muchos nos estamos dando cuenta de que hay otras cosas que necesitamos desarrollar y que tienen que ver con cuestiones que hacen a una estructura mucho más diversificada y mucho más enriquecida en términos de capacidad de agregar valor a sus productos, ¿no? Entonces, lo que va a analizar la teoría de la dependencia a partir de estas cuestiones muy propias de la dependencia estructural de los países latinoamericanos son las situaciones de subdesarrollo, es decir, cómo ese desarrollo imposible, esos obstáculos al desarrollo generan situaciones de subdesarrollo que tienen que ver con estos vínculos que se dan entre las economías periféricas y las economías centrales, y esas situaciones de desarrollo van a ser distintas según el grado de desarrollo de los países, pero también según las alianzas de intereses que van a caracterizar a cada uno de estos países, ¿no? Vamos a ver ahora en un ratito las situaciones de subdesarrollo que tienen que ver con economías en donde la producción está bajo control nacional, bajo control de grupos que tienen cierta capacidad de tomar decisiones al interior de los países, mientras que habrá situaciones de subdesarrollo propias de lo que Cardoso y Faleto llaman economías de enclave y a su vez economías de enclave, de plantación en un caso y mineros en otro. Son como los tres tipos de subdesarrollo que esta teoría va a analizar en el caso de los países de América Latina. Ya pasando entonces a lo que sería la teoría de la dependencia. Lo que sería, como dicen Cardoso y Faleto, un análisis integrado del desarrollo, es decir, no se compliquen demasiado. Mientras la modernización, como decíamos antes, le da importancia al proceso europeo poniendo énfasis en el desarrollo económico, lo que hace la teoría de la dependencia es decir, no, miren, no podemos desenganchar el análisis del desarrollo económico, de los procesos de desarrollo económico, de los procesos políticos y sociales, ¿no? Entonces, hay que hacer un análisis integrado del desarrollo, un análisis que integre estas tres miradas, porque hay cuestiones estructurales que se van vinculando y que de alguna manera pueden explicar por qué en América Latina las cosas no se dieron como se dieron en Europa y como esperaban que se dieran los teóricos de la modernización. Entonces, una primera cuestión que plantea la teoría de la dependencia es esta idea del dualismo estructural, ¿no? Decir, bueno, por un lado hay sociedades tradicionales y por el otro lado hay sociedades modernas. Lo que la teoría del desarrollo propone o explica es cómo pasar de una a otra, ¿no? Entonces, ¿qué propone la teoría de la modernización? Bueno, analizar o plantear cómo se da esa transición de una sociedad tradicional a una sociedad moderna, como si esa transición garantizara desde el inicio que vamos a llegar a ser una sociedad moderna a la europea. Entonces, la teoría de la dependencia dice,
esa idea de dualismo estructural lo que hace es no darse cuenta o no poner la atención en cómo ese proceso se va dando, ¿eh? Y cómo el proceso no es un proceso que esté libre de los problemas y de las contradicciones que se van a dar entre una sociedad tradicional, que por ahí está cambiando, y una sociedad moderna que no termina de cambiar, ¿no? Es decir, hay como que se influyen, hay como una dialéctica, si quieren, entre lo que pasa en las sociedades tradicionales y lo que está pasando en las sociedades modernas. Entonces dice, la relación entre sociedad tradicional y sociedad moderna es una relación de interdependencia, no es un tránsito. No es un tránsito que nos permite llegar a una estación que se llama modernización. No, ese tránsito es un tránsito interdependiente, es un tránsito en donde sociedad tradicional y sociedad moderna se codeterminan, y ocurren cosas que no necesariamente tienen que ser las mismas que se dieron en Europa, digamos, ¿no? ¿Por qué? Y porque hay grupos sociales, hay poder, hay alianzas, hay intereses. No es un proceso natural, un proceso liberado de cuestiones políticas o de cuestiones sociales. No es un proceso automático, no es un proceso garantizado, no es una ley la transición de lo tradicional a lo moderno. Entonces, hay que prestar atención a qué ocurre en ese proceso. ¿Eh? Grupos tradicionales que no necesariamente pueden aceptar todo lo que la modernidad les propone, sino que pueden seguir siendo grupos tradicionales que tienen poder político y además riqueza, como ocurría, por ejemplo, en el interior de la Argentina, ¿no? Es decir, sociedades tradicionales con cierto patrón de desarrollo modernizante capitalista, ¿no? Es decir, fíjense en el interior del país esto de sociedades que seguían siendo tradicionales en términos de relaciones laborales, en términos de relaciones comunitarias, en términos de concepciones sociales, en donde sin embargo había eh, eh, cierto patrón de desarrollo capitalista de tipo cuasi feudal, es decir, ¿no? En donde había una economía de tipo capitalista, empresas vinculadas a la explotación de recursos naturales, pero esas empresas capitalistas no incorporaban una racionalidad capitalista o una racionalidad moderna a la hora de establecer el vínculo con la mano de obra, digamos, ¿no? Por ahí había mano de obra que cobraba, como pasaba en la forestal, por ejemplo, en el norte de Argentina. Le pagaban con vales, lo cual era una práctica poco moderna, digamos, una práctica poco moderna. Entonces, eso se va a dar mucho, esos contrastes en los países de América Latina y en algunas regiones de América Latina, en donde coexisten prácticas tradicionales con prácticas capitalistas modernizantes, digamos, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con la cuestión política, la cuestión de los grupos de poder, la cuestión de las alianzas, de los sectores dominantes. No, no hay un tránsito que va de manera sincrónica, como diría Germani, va modernizando absolutamente todos los ámbitos de la vida social, ¿no? Una idea de la modernización en Germani es que esos cambios, esa secularización, se puede dar en algunos ámbitos de la vida social, pero no en otros. Entonces, encontramos que ese tránsito a la modernización no es una modernización en todos los órdenes de la vida y mucho menos se dan al mismo tiempo, digamos, ¿no? Y eso genera consecuencias, ¿no? Una sociedad tradicional en términos culturales, una sociedad tradicional en donde las acciones sociales a lo mejor no se van modernizando a la par de la actividad económica, también genera cuestiones por ahí que deben ser tenidas en cuenta para explicar el porqué, ¿no? De determinada heterogeneidad, de determinadas contradicciones. Entonces, la relación, estábamos en la parte de el dualismo. Otro cuestionamiento es la concepción del cambio social, un poco esto que acabamos de decir. Es decir, el cambio social en los países como los nuestros
se subordina mucho a una variable exógena, ¿no? Es decir, el cambio social tendría más que ver con el efecto de demostración de las sociedades desarrolladas, de lo que es el consumo en las sociedades desarrolladas, y ese efecto de demostración termina siendo como un desvío del caso testigo europeo, ¿no? Esto que decíamos antes, ¿no? De cómo lo que se iba dando en Europa, en América Latina no se daba de la misma manera cuando pusimos, por ejemplo, el ejemplo de las clases medias, esto de que tenían una alta capacidad de consumo o un acceso a determinados bienes, pero que sin embargo eso no se traducía en un cambio social real en términos de demandas políticas, demandas de industrialización. Después lo vamos a ver cuando analicemos la concepción cultural de la clase media en la Argentina, ¿no? Cómo había un cierto pensamiento de clase media a la europea en términos de consumo, pero no había un pensamiento de clase media a la europea en términos de demanda de un crecimiento industrial supuestamente mucho más beneficioso en términos de distribución, ¿no? Entonces, el cambio social como efecto como variable exógena lleva a lo que la teoría de la dependencia propone, en definitiva, que es analizar el desarrollo y el subdesarrollo como una determinación recíproca entre lo que son los procesos de desarrollo y lo que ocurre a nivel de estructura social en los países, ¿no? El análisis integrado del desarrollo es, básicamente, desde la mirada de la teoría de la dependencia, analizar los procesos de desarrollo teniendo en cuenta las variables políticas, ¿sí?, y las variables sociales, ¿sí? No pensar en el desarrollo como si fuera un proceso en donde hay que replicar etapas económicas como ocurrió en Europa, porque tampoco en Europa el desarrollo económico fue un desarrollo económico autónomo, ¿sí? Entonces, esta relación, este análisis integral del desarrollo, lo económico junto con lo político, implicaba entender, ¿no?, los tres puntos que supone este análisis integral del desarrollo. Entender en su historia cómo se fueron configurando las sociedades postcoloniales, digamos, ¿no? Es decir, cómo ir a la época colonial y ver qué ocurre con esas sociedades coloniales que de repente se independizan de España y tienen que replantear no solamente su organización institucional, sino su vínculo con un mundo industrial, ¿no? En el caso de la teoría de la dependencia, las condiciones iniciales, digamos, de este proceso histórico se ubican en el momento de la independencia, en el momento de la ruptura del pacto colonial con España. El otro punto es analizar la estructura productiva de cada país y cómo esa estructura productiva de plantación minera o agropecuaria, sí, agropecuaria, se vincula con la economía mundial. Es decir, analizar bien el vínculo entre lo que esa economía le exporta al mundo industrial y qué recibe del mundo industrial, porque ahí está la clave de la dependencia estructural, digamos. El otro punto, ¿no? Las relaciones sociales de dominación al interior de esos países. Es decir, cuáles son los grupos y cuáles son las alianzas dominantes en las que se apoya ese vínculo con las economías industriales. Y finalmente, los movimientos y las alianzas que le disputan el poder a esos grupos dominantes y cuál es la dirección del cambio, es decir, hacia dónde proponen ir los movimientos de oposición a esos grupos dominantes, ¿sí? Entonces, un análisis integrado del desarrollo, es decir, un análisis que no sea una mirada que enfatiza la economía, como haría la teoría de la modernización, y que cree que los fracasos de la industrialización o los éxitos de la industrialización solo tienen que ver con una mirada sobre lo económico,
frente a esa idea lineal, frente a esa idea de la transición entre sociedad tradicional y sociedad moderna al estilo europeo, lo que se propone desde el análisis integrado del desarrollo de la teoría de la dependencia, entonces es analizar la configuración histórica de nuestras sociedades desde la ruptura del pacto con España, desde la ruptura del pacto colonial, analizar las estructuras productivas de cada uno de esos países que se están independizando y de cómo se van a vincular a la economía mundial, al mercado externo, analizar las relaciones sociales de dominación, es decir, quiénes son los grupos dominantes, cuál es la alianza interna entre esos grupos dominantes y cuál es ese vínculo entre los grupos dominantes, que en el caso de la Argentina sería la oligarquía agroexportadora, con los grupos exportadores de Buenos Aires, y las élites o los grupos locales dominantes de los países centrales, como va a ser en el caso del siglo XIX y principio del XX Inglaterra, en el caso nuestro. Y finalmente, los movimientos de alianzas que se oponen a esos grupos dominantes y hacia dónde quieren dirigir los cambios. Por ejemplo, en el caso nuestro, los movimientos más ligados al mercado interno, los movimientos proindustrializadores, ¿no? Lo que sería, sobre todo a partir del peronismo para acá, esto de pensar una Argentina más industrial, una Argentina que equilibre su estructura productiva. Esos serían el análisis del desarrollo, el análisis integral del desarrollo tiene que ver con estos 4 puntos. Cómo analizar, ¿no? Desde la teoría de la dependencia, proponiendo un enfoque analítico distinto al de la teoría de la modernización. La relación centro-periferia es importante. Esa relación centro-periferia hay que entenderla en términos funcionales, ¿no? Es decir, en el esquema de la División Internacional del Trabajo, los países que exportan materia prima sin valor agregado desempeñan ese rol que es funcional ¿a qué? A las necesidades de los países centrales, ¿sí? El deterioro de los términos del intercambio sería, para nosotros, las consecuencias de esto, ¿no? Sería la disfuncionalidad, consecuencia de ese rol, termina perjudicándonos en términos de que nunca tenemos la posibilidad de encarar un proceso de industrialización porque finalmente tenemos restricción de divisas, no podemos generar las divisas suficientes porque nuestra producción primaria se desvaloriza frente a cómo se valoriza la producción industrial, que implica mano de obra, implica conocimiento científico y tecnológico, implica innovación. Entonces, en el marco de la teoría de la dependencia, el subdesarrollo no es solamente una diferencia entre un sistema productivo y otro. No es esto de decir nosotros somos subdesarrollados porque no tenemos el nivel de industrialización que tienen los países industriales, sino que somos subdesarrollados porque somos la otra cara del desarrollo de los países industriales. Es decir, desarrollo y subdesarrollo serían, si quieren, 2 caras de una misma moneda. Es decir, nosotros somos subdesarrollados porque de alguna manera nuestro subdesarrollo es funcional al desarrollo de los países centrales o industriales. No es que simplemente una comparación, que es un poco lo que la teoría de la modernización finalmente dice. Es decir, nosotros no nos hemos industrializado por nuestros propios errores o nuestros propios defectos, que no quiere decir que no los haya. Podemos tomar decisiones equivocadas, pero lo que no se puede es ignorar ese vínculo estructural de dependencia en donde la situación de uno es funcional a la situación del otro, ¿sí? Donde hay que analizar el desarrollo y el subdesarrollo como los componentes de un mismo proceso, en donde se integran realidades diferentes entre los países europeos y los países nuestros. Ahí está la clave. Es decir, no darle importancia a esa interdependencia que existe entre la situación de subdesarrollo y la situación de desarrollo, ¿sí? Entonces, finalmente, si uno concibe esta idea, ¿no?, de que el subdesarrollo hay que pensarlo más en términos estructurales, en términos del vínculo con los países desarrollados, lo que uno termina asumiendo es
esta idea de dependencia, esto de que la independencia económico y política nos lleva a enfatizar la dimensión externa e interna de la dependencia. No es solamente una dependencia de un país más poderoso, de un país industrial, sino que también es una dependencia que se reproduce a nivel interno, producto de las alianzas de intereses entre los grupos locales con los grupos de los países centrales, ¿sí? Es decir, ese lazo, esa alianza de intereses entre los de afuera y los grupos dominantes locales es lo que sostiene el vínculo de la dependencia, ¿sí? Es decir, no es solamente decir el otro me está perjudicando, sino que hay una reproducción de esa dependencia, un soporte de esa dependencia que se explica a nivel interno también, ¿no? Bueno, entonces, una vez que definimos básicamente en qué consisten los cuestionamientos de la teoría de la dependencia y qué propone la teoría de la dependencia, vamos, y ya finalizando, a plantear, bueno, qué es lo que la teoría de la dependencia finalmente concluye, digamos, ¿no? ¿Cómo es la realidad de esa dependencia en América Latina? ¿Cómo se va a manifestar esa dependencia en América Latina en términos de consecuencia, ¿no? De cómo son nuestros países? Entonces, esas situaciones de subdesarrollo, que dijimos que hay que entenderlas desde su vínculo estructural, político y económico, determina una tipología de integración, ¿no? Es decir, esa integración entre lo histórico, la estructura económica y la vinculación a la economía mundial y el conflicto político entre clases dominantes y clases antagónicas, tiene que ver con un proceso histórico, que es que se inicia con la ruptura del pacto colonial. Hay un proceso de independencia, un nuevo vínculo entre cómo nos enganchamos al mercado mundial y cómo nos organizamos hacia adentro como estados nacionales. Eso determina básicamente 3 situaciones de subdesarrollo, dice Cardoso y Faleto. Es decir, ese proceso, esas situaciones de subdesarrollo que no son consecuencia de una transición de una sociedad tradicional a una sociedad moderna, sino que son consecuencia de un proceso analizado teniendo en cuenta todas estas dimensiones integradas del desarrollo, nos lleva básicamente a 2 tipos de subdesarrollo. Vamos a decir 2, en todo caso el segundo tiene como 2 variantes. La primera situación de desarrollo es la que van a llamar Cardoso y Faleto de control nacional de la producción. En esa situación estarían países como el nuestro, por ejemplo. ¿Cómo se define esa tipología de control nacional de la producción? Bueno, en el caso de Argentina, las luchas se dan, por ejemplo, entre los grupos de Buenos Aires y el interior, ¿no? Es decir, el conflicto político se va a dar entre las provincias que intentan que Buenos Aires no se quede con todo el poder en términos de la lucha por la organización, un poco pensando en las economías regionales, el mercado interno, y los grupos de Buenos Aires, que son los que están articulados a los sectores dominantes, que son los dueños de la pampa húmeda, de los sectores que justamente producen la materia prima exportable junto con los exportadores. Entonces, la dominación, cuál es la dominación y cuáles son las alianzas dominantes, tienen que ver básicamente con un modelo liberal oligárquico que se va a dar, por lo menos hasta 1930, grupos que controlan los recursos, los principales recursos productivos de un país agroexportador, que es la tierra. ¿Pero por qué es control nacional de la producción? Porque los grupos locales son los que toman las decisiones, para bien o para mal, decisiones que están puestas en función de ese vínculo de dependencia, pero los que toman las decisiones son los grupos locales. Grupos locales que toman decisiones en función de esa trama de intereses estructural entre los países industriales y nosotros. Brasil, más o menos lo mismo también, va a haber alianzas oligárquicas internas, pero en función de lo que cada una de esas oligarquías maneja como producto exportable, el café, el azúcar, el cacao. Pero son los 2 países en donde básicamente esa situación de subdesarrollo está definida por las decisiones que toman los grupos locales dominantes. Por eso se lo llama control nacional de la producción, porque
nacionales en el sentido de que, no en el sentido de que toman decisiones a favor de la nación, sino que toman decisiones grupos que son argentinos, grupos dominantes que son brasileños. A eso llaman Cardoso y Faleto situación de subdesarrollo basada en el control nacional de la producción. Y por otro lado están las economías de enclave o las situaciones de enclave, que pueden ser minero y de plantación. Bueno, ustedes más o menos ya ven que esto es más cercano a la realidad de los países del Caribe, digamos, ¿no? Bueno, ¿cómo es esta situación de subdesarrollo en estos países? Bueno, son países en los que no se logra conformar una clase que maneja el recurso, y esto es clave. No son grupos nacionales que controlan el recurso, sino que directamente la explotación del recurso está controlada y las decisiones son tomadas por grupos extranjeros, por las propias clases dominantes. En general, estos recursos clave, la fruta, el azúcar, los minerales, están controlados directamente por los inversores extranjeros. Ni siquiera hay decisiones propias. Directamente la gestión y las decisiones que tienen que ver con el recurso y con la forma de explotación del recurso está tomada por los actores extranjeros que ni siquiera tal vez viven en el país. Las posibilidades de formación de una clase dominante local, es decir, no hay una clase dominante local que asome como en el caso nuestro, digamos, ¿no? Hay mucha demanda tecnológica, es decir, prácticamente no tienen capacidad en términos de tecnologías, es decir, demandan mucha tecnología. Hay mucha disponibilidad de mano de obra, ¿sí? Si son intensivas en mano de obra, por supuesto mal paga, pero y digamos que, perdón, estoy interpretando mal lo que estoy leyendo. Las posibilidades de formación de una clase dominante local, la demanda tecnológica y el tipo de disponibilidad de mano de obra y la existencia de un mercado interno plantea entre uno y otro enclave diferencias. Mientras hay, por ejemplo, el sector minero tiene mucha demanda tecnológica, mientras que el enclave de plantación no, porque lo resuelve con mano de obra directa, por eso son intensivas en mano de obra. El enclave de plantación, si se quiere, es más intensivo en capital, ¿no? En tecnología. No hay un mercado interno importante porque ese recurso que se obtiene de las plantaciones es el recurso que se exporta, entonces no hay nadie que viva de ese tipo de economía porque es una economía intensiva en mano de obra pensada para la exportación. Entonces, las posibilidades de una clase dominante local son prácticamente difíciles de lograr porque por eso la decisión la toman los inversores externos, porque no hay nadie que tenga una convergencia de intereses como para desde adentro ser los que sostienen ese negocio, son los que sostienen ese vínculo, ¿no? Entonces, básicamente, volvemos a decir, dos tipos de situación de subdesarrollo, las economías de enclave y de plantación, en donde en general las situaciones son totalmente contrarias a las del subdesarrollo con control nacional de la producción, justamente porque no existe una clase fuerte, dominante local. Recuerden que en Argentina, a principios del siglo XIX, los sectores dominantes son casi, como diría Gramsci, una suerte de bloque histórico, ¿no? Es decir, definen un proyecto cultural de nación, tienen una idea hacia dónde quieren que el país vaya. Hay una educación pública que se consolida para legitimar o construir esa identidad nacional, esa identidad propia de lo que va a ser la Argentina. Eso no existe en las economías mineras y de plantación, porque justamente no hay una dirigencia cultural, si se quiere, no hay una mirada de proyecto de país que podemos estar de acuerdo o no, pero tenían una clara mirada hacia dónde querían ir, ¿no? En términos de educación, en términos de inmigración, en términos de poblamiento, ¿no? Había toda una mirada que era coincidente con los intereses externos y también con lo que era la visión del mundo en esa época, ¿no? El positivismo, la idea de
la civilización a través de la organización estatal, en fin, pero había un proyecto cultural, si quieren, ¿no? No había una generación del 80 en los países o en las situaciones de enclave minero y de plantación. Entonces, todo era una economía directamente supeditada a las decisiones de los inversores externos. Y en el caso, y las diferencias entre el minero y de plantación tenían que ver con la existencia de algún tipo de mercado interno, la mayor o menor demanda de tecnología que tenía uno con respecto al otro. Bueno, esas dos tipologías de subdesarrollo de ninguna manera podían ser comprendidas ni identificadas si uno se queda con la mirada puesta en la transición, ¿no? Es decir, el salto de una sociedad tradicional a una sociedad moderna que implique ir avanzando en todos estos cambios que dijimos, sin tener en cuenta, bueno, qué papel juegan los grupos dominantes, qué papel juega la vinculación con el mercado mundial y cómo se fueron dando en cada uno de los países los procesos históricos a la luz de estas diferencias, ¿no? Mientras en un país como Argentina había un proyecto cultural claro, no compartido en términos generales, pero había un proyecto claro que fue hegemónico durante la primera mitad del siglo XX, o por lo menos entre el final del siglo XIX y las 3 primeras décadas del siglo XX. Eso no se dio de la misma manera en los países caribeños, y todo eso hay que volcarlo en el análisis para explicar finalmente por qué no se dieron las cosas como se dieron en Europa. Bueno, nos despedimos acá. La idea entonces es que seguramente ustedes han podido ir viendo mientras charlábamos algunos PPT. Bueno, nos volveremos a ver en la próxima clase si Dios quiere. Gracias y que anden bien.